Muy buenos días para todos, todas. Estamos muy contentos de empezar este proceso de formación, de educación desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy nos iba a acompañar nuestra jefe, Aida Milena García, quien es la directora del centro, para darles la bienvenida a todos ustedes, para dar como esta apertura oficial a nuestro seminario en construcción y manejo de huertas agroecológicas, pero pues desafortunadamente no nos pudo acompañar y por eso la estoy reemplazando. Muy feliz también aquí de estar con ustedes y de poder darle la bienvenida a Sebastián. La idea de este año, desde la Huerta Agroecológica Universitaria Tapay Micuy, es que hagamos un seminario a lo largo del año, incluso hasta octubre, una sesión mensual en donde ustedes puedan ir gradualmente, digamos, aprendiendo todas estas técnicas, estos conocimientos que Sebastián muy amorosamente y con mucho profesionalismo también ha estado preparando para poder enseñarles todos esos pasos que son necesarios para construir nuestras propias huertas agroecológicas, mantenerlas y finalmente poder comer, ¿no? Comer de nuestras propias huertas agroecológicas. La idea de este seminario, entonces, Eva, si puedes pasar con la parte del objetivo. La idea del seminario, bueno, el objetivo general de la huerta también, queremos recordarles que la huerta existe, no es física, está en la universidad, en el campus de la Universidad Tecnológica, pero por el tema de la pandemia, pues no pudimos volver a hacer sesiones presenciales, pero esto que estamos haciendo hoy en día lo estaríamos haciendo en la universidad, con el asadón, con el machete, con Sebas allá explicándonos con las semillas, y por eso decidimos empezar a hacer estos ejercicios virtuales. El año pasado trabajamos en sesiones también todo el año y ya este año se desarrolló como tal un seminario que va a ser certificado al final y que tiene como objetivo generar un ejercicio de intercambio de conocimientos teóricos y prácticos en torno a la construcción y el manejo de huertas agroecológicas. Como les dije anteriormente, vamos a tener sesiones a partir de hoy y hasta octubre, una vez al mes, los viernes. Nos pueden acompañar aquí, tanto por nuestro Facebook Live como también por el canal de YouTube de la universidad. Y si se pierden la sesión y no pueden asistir, saben que va a quedar colgado tanto en nuestra red social como en el canal de la universidad. Les contamos entonces que tenemos sesiones diferentes. La idea es que vayamos poco a poco avanzando en los temas propios que queremos tratar, que queremos transmitir, que queremos también recuperar. Esto, como dice nuestro objetivo, es un intercambio de conocimientos, así que en el chat, durante esta sesión que vamos a trabajar hoy, son bienvenidos los comentarios, las anotaciones, las preguntas. Yo voy a estar especialmente muy atenta a las preguntas de ustedes para que al final de la sesión Sebastián pueda resolverlas. Y no siendo más, entonces, y agradeciéndoles a todos la presencia aquí, le doy la palabra a nuestro huertero preferido, Sebastián, quien les va a hablar un poco de qué es lo que va a hacer este año la huerta, cuáles son esas fechas y sobre todo esos temas que vamos a tratar, y va a desarrollar el tema de hoy, que es la planificación. ¿Cómo vamos a planificar nuestra huerta? ¿Qué debemos tener en cuenta para empezar de cero una huerta agroecológica en nuestro jardín, en nuestra casa, en nuestro terreno? Así que feliz día para todos, bienvenidos. Gracias a Comunicaciones, a la Oficina de Comunicaciones de la UTP por estarnos ayudando en esta transmisión, especialmente a Federico, nuestro compañero Federico Molano, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Juli, muchísimas gracias. Muy buenos días para ti, para Federico, para todas las personas que hacen posible este espacio y también para todos quienes se conectan en este momento a esta transmisión. Yo soy Juan Sebastián. Como bien lo decía Juli, este es un esfuerzo que hacemos desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Lamentablemente, pues por la situación que vivimos ahora con la pandemia, no podemos pensar aún en trabajar de manera presencial en nuestra huerta agroecológica, pero igual no nos podemos quedar quietos, tenemos que seguir llevando la agroecología a otros territorios, a otras personas, y es por eso que hemos decidido hacer este seminario, un seminario que es certificable, buscando estimular, buscando motivar la participación de todos ustedes. Este es un seminario que es en agroecología básica, hay que decirlo. Nosotros siempre desde la huerta agroecológica
Sabemos que hay personas que están muy adelante en los procesos, pero también personas que no saben absolutamente nada y que se quieren acercar. Entonces, para nosotros todos son valiosos y tratamos de llevar conocimientos para todos. Entonces, a pesar que es un seminario que busca ser, digamos, trabajar los principios, lo más básico de lo que puede ser la construcción de una huerta agroecológica, también vamos a tratar temas que son de gran interés para quienes ya tienen sus huertas y para quienes vienen en los procesos de manera muy adelantada, para que fortalezcan aún más sus procesos. Es la idea, compartir acá lo que ustedes mismos nos han enseñado en todo este camino de construcción de procesos agroecológicos en la región y a partir de esto pues es que generamos este espacio de la huerta agroecológica. Entonces, como bien lo decía Juli, nuestro objetivo general será llevar en este caso conocimientos en torno a lo que puede ser la construcción de una huerta agroecológica. Para eso vamos a tener 7 sesiones de trabajo en las que vamos a trabajar todos los módulos que vemos allí, desde la planeación, pasando por la preparación de terrenos, la siembra, el trasplante, reproducción, todo lo que tiene que ver con las buenasas, las de hierba selectiva, ¿cierto? La fertilización, diferentes tipos de fertilizantes, biofertilizantes, líquidos, sólidos, ¿cierto? Para aplicar en suelo y follaje, entonces recomendaciones, todo eso que es muy importante. Una sesión dedicada al manejo integrado de plagas, en donde miraremos algunos biopreparados, pero también algunos, sobre todo prácticas culturales, que es de lo que más se trata este tema. Vamos a hablar también de lo que es la selección, la cosecha, el manejo de semillas para su almacenamiento y conservación, ¿cierto? Todos estos elementos son, creemos que fundamentales para poder llegar a tener una huerta agroecológica, un conuco de semillas, una chagra, en donde cultivemos nuestros propios alimentos y tal vez podamos generar excedentes para comercializar o para intercambiar con otras personas. Entonces, estas son las sesiones que vamos a trabajar, es la idea de este año. Entonces, tendremos una sesión cada mes. La idea es que sea una sesión corta de 1 hora más o menos, máximo 1 hora y media. Tendremos unas actividades complementarias que la idea es que ustedes realicen allí en sus propios huertos, en sus casas, ¿cierto? Como dicen algunos maestros, desde una maceta para allá es un huerto, ¿cierto? Desde que tengamos unas plantitas ya ahí podemos empezar a trabajar y podemos aplicar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, desde el que tiene sus maceticas hasta el que tiene su parcela, pueden aplicar lo que estamos conversando en este seminario, es la idea de esto. Entonces, ahí les dejo las fechas, igual estas presentaciones van a quedar también. Eso todo se les va a compartir y se va a compartir también en cada sesión, pues como todos esos elementos claves, documentos, información de interés para el tema de cada sesión, para reforzar, para fortalecernos, para que sea un proceso muy de formación y que todos quedemos realmente satisfechos en torno a la información que necesitemos para todos estos temas tan importantes. Entonces, este seminario tiene varios requisitos para podernos certificar. Entonces, el primero es diligenciar el enlace de inscripción. Nosotros habíamos enviado ya el mensaje, los enlaces. Ahorita lo vamos a colocar de nuevo aquí en el chat para que ustedes puedan inscribirse en el caso de que no lo hayan hecho, para que puedan allí además colocar la copia de su documento de identidad, sea una cédula, sea la tarjeta de identidad o sea el pasaporte para el caso de quienes nos están viendo desde afuera del país. Si no pueden hacerlo el día de hoy, tenemos como plazo máximo hasta nuestra próxima sesión. Deben enviarlo entonces al correo electrónico gestionambiental@utp.edu.co. También una vez se haya cerrado el formulario de inscripción, pues si quieren hacer parte y si aún tienen tiempo hasta la próxima sesión, pues podrán enviarnos ese documento. ¿Por qué digo hasta la próxima sesión? Porque hay que participar mínimo de 6 sesiones, que serían el 80%, perdón, de todo el proceso. Aquí nos quedaron 7 porque habíamos evaluado 8 sesiones, pero son 7 en realidad. La octava es una sesión en donde ya es
una entrega, un compartir, es otra dinámica. Diligenciar la lista de asistencia en cada sesión y responder al cuestionario de evaluación es fundamental para nosotros para llevar precisamente ese conteo de participación en las sesiones. También les pedimos el favor responder esos cuestionarios de evaluación que son muy sencillos y sencillamente lo que nos están mostrando es que ustedes están allí atentos, que estuvieron en la charla y que pues están pendientes y llevando el proceso. Entonces, eso es un poco lo que queríamos compartirle con respecto a nuestra huerta agroecológica durante el 2021. Por ahora estamos con esta propuesta de virtualidad. En el caso de que la situación mejore y de que haya otras condiciones, pues seguramente podremos buscar una presencialidad con nuestro proceso, pero por el momento estamos conectados con la virtualidad. Estamos tratando de llevar todos estos procesos que trabajamos desde la agroecología y construyendo soberanía alimentaria en nuestro territorio a través de la virtualidad para que podamos seguir conectados con todas y con todos ustedes. Entonces, para ir entrando en materia, podemos iniciar entonces con un video antes de iniciar. Discúlpenme un segundo que estoy acá. Bueno, listo. El tema que nos llama hoy es la planeación, las herramientas y los principios ecológicos que debemos tener en cuenta a la hora de construir una huerta agroecológica, a la hora de trabajar con nuestra propia huerta, cómo debemos planificar, qué herramientas podemos utilizar y sobre todo qué principios ecológicos son los que debemos tener en cuenta para todas esas actividades, para la planificación misma, para las mismas herramientas que vamos a usar. Es fundamental reconocer esos principios ecológicos que mueven los ecosistemas y los agroecosistemas. Entonces, para iniciar con nuestro taller y con nuestra sesión de hoy, vamos a iniciar hablando de lo que es la agroecología, de qué se trata, cuáles son los conceptos básicos de la agroecología. Entonces, cuando hablamos de agroecología se nos vienen muchas cosas a la mente. Se nos viene a la cabeza semillas, se nos viene a la cabeza tierra, se nos viene a la cabeza comunidades, ¿cierto? Personas, organizaciones, muchas personas que hacen agroecología, ¿cierto? Y que conocemos, pero muchas veces no entendemos qué tan allá va la agroecología, ¿cierto? ¿Qué tan allá va? Me refiero a más allá de las huertas, de los mercados agroecológicos, ¿para dónde va la agroecología? Entonces, una definición que me gusta muchísimo de agroecología y que encontramos además en un hito histórico para la agroecología en Colombia, que es la resolución 464 de 2017, el primer documento legal en donde se define, pues, o legislativo más bien, en donde se define la agroecología como tal, y allí se define desde todas sus diferentes perspectivas y de manera muy integral. Entonces hablamos de la agroecología como ciencia en donde hablamos de las huertas, de los agroecosistemas, de esos ecosistemas que a partir del aprovechamiento y el trabajo de los seres humanos, pues los convertimos o los llevamos a una funcionalidad agrícola. Y por eso es que los llamamos agroecosistemas. Allí inician a ser agroecosistemas, cuando a través del trabajo producimos agricultura y de esa manera convertimos esos ecosistemas en agroecosistemas. Entonces, como ciencia, la agroecología puede llegar a estudiar todas esas interacciones que hay en la huerta, que hay en los diferentes cultivos, el comportamiento de las semillas, de los climas, de las prácticas agroecológicas. Pero también la agroecología puede llegar a estudiar ese conjunto de prácticas desde lo productivo, lo socioeconómico y lo cultural, que llevan a que los sistemas agroalimentarios promovidos desde la agroecología sean sostenibles, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de prácticas también hacen a la agroecología,
todos esos encadenamientos que hay desde los mercados locales, desde los sistemas de producción agroecológicos, los mercados locales agroecológicos, campesinos y comunitarios, y las organizaciones que promueven la agroecología a distinto nivel. Y también la agroecología puede ser vista entonces como un movimiento social, un movimiento que lo que busca es precisamente aprovechar o llevar a la sostenibilidad la agricultura, que es una problemática que tenemos a nivel global y que es una de esas grandes justificaciones del por qué hablamos de agroecología, es de esa problemática global, ambiental global que ha generado la actividad agrícola por sus diferentes manifestaciones, pero por sobre todo por el modelo de agricultura convencional que ha llevado a una presión hacia los, o más bien ha llevado una presión a los recursos que sostienen la misma agricultura y todas las demás actividades humanas, pues a un límite y a un abismo que está cada vez más cerca, ¿cierto? Entonces, la agroecología tiene diferentes perspectivas en donde trabajamos diferentes procesos, ¿cierto? La agroecología desde sus aspectos ecológico-productivos tiene diferentes elementos, entonces tiene, ya lo hablábamos, unas prácticas culturales que van a ser las que promuevan esos principios ecológicos de los que vamos a hablar. Entonces, el policultivo es un elemento clave para la agroecología, la diversidad de plantas, de cultivos asociados es fundamental para diferentes elementos, como lo veremos más adelante, para promover la biodiversidad, para mantener un control, un manejo integrado de plagas, para tener una diversidad también en posibilidades económicas y alimentarias para quien está cultivando este terreno. Entonces, el policultivo como primer elemento y como primera práctica cultural desde la agroecología para buscar la sostenibilidad ecológica es de suma importancia. El uso de semillas y pies de cría nativos y acriollados. Entonces, esas especies, esas semillas, esos animalitos con los que hemos convivido por tanto tiempo, con quienes hemos trabajado, que han sido parte de nuestros agroecosistemas y de nuestra alimentación, los nativos y los que hemos traído nuestros abuelos, nuestros ancestros trajeron, adaptaron y hoy día son parte de nuestra cultura, pues esos son las semillas que necesitamos para la agroecología, esos productos que han sido, digamos, elementos que han mantenido una supervivencia y una adaptación a nuestro propio entorno, cada finca, cada parcela, cada huerta es un entorno diferente y tendrá unas condiciones diferentes que debemos llegar a conocer para poder trabajar e involucrarnos allí a partir de un proceso agroecológico. Entonces, este uso de semillas pues es muy importante que sea tanto de especies nativas como de especies que hemos ya adaptado, pero que mantenemos semilla y que reproducimos tradicionalmente. También, por supuesto, el reciclaje de materia y energía en el agroecosistema, ¿cierto? Los procesos de compostaje, del lombricompostaje, los biopreparados, los acolchados, las rotaciones, ¿cierto? Todos estos sistemas o prácticas más bien que ayudan a que la materia y la energía circulen en el mismo sistema son fundamentales para la agroecología y es algo que lo diferencia en gran medida de la agricultura convencional. La agricultura convencional se caracteriza por grandes volúmenes de desperdicio, de residuos, de problemas que causan todos estos residuos. Entonces, aquí lo que buscamos es más la circularidad, ¿cierto? Lo que llamamos ahora economía circular, muy desde la agroecología, son los ciclos de materia y energía que debe tener el agroecosistema, cómo los promovemos desde nuestras diferentes prácticas. El manejo integrado de plagas, ya lo hablábamos, el trabajo a partir del uso de especies, de semillas, de arreglos agroforestales, de prácticas culturales que nos ayuden a manejar esa diversidad de insectos, de hongos, de enfermedades que están siempre en nuestros agroecosistemas,
pero que cuando logramos llegar a equilibrios ecológicos, pues los mantenemos a raya y es allí cuando podemos hacer agricultura a plenitud. Entonces, ese manejo integrado de plagas, por supuesto, también, y será un tema, por supuesto, de interés para nosotros más adelante en nuestro seminario, como cada una de estas prácticas de las que estamos hablando. Y por supuesto, como última práctica, la eliminación de agrotóxicos. Creo que no es de más decirlo, en la agroecología no utilizamos sustancias de síntesis química que comercializan las casas productoras de agroquímicos. Nosotros preparamos nuestros propios insumos, nuestros biorrepelentes, nuestros biofertilizantes, todos los elementos que requerimos o comunitariamente o familiarmente o en mi predio lo hacemos. Es la idea con la agroecología, tener una autosuficiencia en la producción de insumos y ojalá a partir de los mismos productos que en mi territorio encuentro. Entonces es algo fundamental y que vamos a hablar también más adelante con respecto al trabajo en agroecosistemas. También lo hablábamos, la agroecología tiene otros aspectos, otras perspectivas como lo socioeconómico. Entonces, esa producción que es diferente, que es alternativa, es una producción que no puede ser manejada como se maneja un cultivo convencional en su proceso de comercialización y de transformación, de comercialización, de distribución. Entonces, para los procesos agroecológicos hay estrategias de intercambio, estrategias de distribución alternativas, en donde lo que se busca es primero estimular a los productores y productoras a que mantengan una autosuficiencia en sus insumos, pero también en sus alimentos. Producir sus alimentos es mucho más barato que ir y vender cosechas y con ese dinero comprar alimentos. Entonces, siempre el producir alimentos y además de manera agroecológica, en donde yo sé perfectamente qué es lo que le estoy adicionando a esos alimentos, a esos productos que me voy a comer, pues creo que es muy importante que se garantice primero el que podamos nosotros y los productores rurales pues aprovechar y ser los principales beneficiarios de ese buen alimento producido agroecológicamente. Entonces, la autosuficiencia, la producción para autoconsumo y entonces en ese sentido la comercialización de excedentes se hace a través de mercados locales, de mercados agroecológicos, alternativos, comunitarios, sistemas de economías solidarias y alternativas que nos ayudan precisamente a darle un valor adicional a esos productos que con tanto esfuerzo y que de manera agroecológica se están produciendo. Entonces, todo esto se trabaja y se está ahora fortaleciendo a través de los sistemas participativos de garantía, los sistemas de certificación que las mismas organizaciones en asocio con otros productores, con otras organizaciones, con instituciones, como es el caso del SPG Risaralda aquí en nuestro departamento, pues es un proceso que ahora está buscando enlazar también a los consumidores y hacer procesos que den más confiabilidad y que fortalezcan esas producciones agroecológicas en nuestra región para poder garantizar que estos procesos crezcan sanamente y que de esa manera podamos gozar todos de una producción agroecológica y de unos sistemas agroalimentarios mucho más sostenibles de los que tenemos hoy en día. Pero entonces la agroecología no se queda allí. La agroecología tiene también su lado político, su lado que contribuye a la transformación social, puesto que sabemos que muchas de las problemáticas ambientales que vivimos hoy en día y la problemática a lo que nos referimos con la insostenibilidad de la agricultura convencional, pues es más que todo por un proceso y por procesos sociales, procesos socioeconómicos, procesos políticos. Entonces, desde allí, la agroecología a través de diferentes manifestaciones en nuestros territorios, como las organizaciones que encontramos aquí, que son, por ejemplo, las escuelas campesinas de agroecología, escuelas en donde a partir de la experiencia de campesino a campesino se comparte la agroecología, se promueve y se hace fuerza y presión política también para que la agroecología sea asunto de interés social, de interés político y de interés de la administración pública, de la agenda pública. Las organizaciones de mujeres, por supuesto, hacen parte de los movimientos agroecológicos, la reivindicación de las
personas, de las damas que nos han ayudado tanto en la conservación de semillas. Allí, por ejemplo, Abelma, que es la protagonista de esta imagen, una líder fuertísima en su organización y a nivel nacional, que ha promovido la agroecología desde que la conozco. Es una mujer fuertísima, tiene un proceso adelantadísimo en su resguardo indígena. La Casa de Semillas del resguardo indígena de Cañamumo y Loma Prietas está a cargo de Belma como custodia de semillas. Entonces, estas organizaciones que reivindican el papel de mujeres como Belma son también organizaciones que desde la agroecología se trata de fortalecer mucho, puesto que sabemos del valor de la mujer, pues, para los procesos agroecológicos. Las redes intersectoriales de agroecología, en donde participan instituciones, organizaciones de base, la administración pública, la entidad de control ambiental, ¿cierto? Todas estas redes también son valiosísimas, organizaciones del nivel regional, nacional y por supuesto las iniciativas de política pública, que así como la resolución 464 de 2017, pues lo que queremos ahora es promover una política pública en agroecología específicamente, que contenga todos los elementos que requerimos en este tema y que podamos mover este tema a nivel regional y nacional. Entonces, vamos a ver un pequeño video para finalizar esta introducción a lo que es la agroecología y continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Que consumimos diariamente? ¿Sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos ¿qué agroecología necesitamos? No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias,
doble carga de tareas y la invisibilización constante de su trabajo. Es importante garantizar igualdad de derechos para las mujeres y diversidades sexuales, habilitando espacios de representación en nuestras organizaciones. Mercados locales de comercialización. Con tantos intermediarios, los pequeños productores terminan ganando monedas por su producción. Es necesario crear estrategias de comercialización populares que permitan un vínculo directo con los consumidores. Queremos una agroecología para alimentar a los pueblos, con un verdadero protagonismo de las organizaciones campesinas y de productores familiares. La soberanía alimentaria solo será posible cuando avancemos en esta dirección. Bueno, ahí veíamos pues un video muy ilustrativo de lo que es la agroecología, muy lindo también. Y agradecemos pues a quienes han realizado este video y que lo pudimos usar allí. La idea entonces es, ahora que ya hemos visto esa pequeña introducción a lo que es la agroecología, vamos entonces a trabajar ya lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de planificar una huerta agroecológica, un conuco de semillas manejado de manera agroecológica desde los principios ecológicos que mueven los agroecosistemas. Entonces, esos principios son los que debemos conocer antes de cualquier práctica agrícola. Muchas de las prácticas agrícolas convencionales desconocen todos estos principios y es por esta razón que muchas problemáticas en el suelo, en el agua, en la biodiversidad, pues se dan gracias a que no conocemos estas dinámicas y pues al trabajar en prácticas que atentan contra ellas, pues lo único que hacemos es causar problemas. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Nos fuimos para nuestra huerta agroecológica. Allí tratamos de aprovechar ese escenario lindo que tenemos junto al Jardín Botánico, precisamente para explicar un poco esos principios que mueven los ecosistemas y cómo esos principios los aplicamos a los agroecosistemas una vez ya empecemos a trabajar con las prácticas agrícolas que trabajaremos durante el seminario. Entonces, vamos a iniciar nuevamente la presentación. Les voy a compartir pantalla para ver el videíto. Y bueno, buenos días, huerteros. El día de hoy entonces vamos a repasar un poco acerca de los principios ecológicos. Bueno, muy buenos días, huerteros. El día de hoy entonces vamos a repasar un poco acerca de los principios ecológicos que mueven la agricultura agroecológica. Hoy precisamente estamos en un lugar muy especial, es nuestra huerta agroecológica Tapay Micuy en la Universidad Tecnológica de Pereira, atrás de la cual tenemos esta zona destinada a la conservación que hace una transición con el jardín botánico de la misma universidad. Entonces, en este sitio nosotros lo que hacemos es mantener todas estas especies, todo este relicto boscoso para que nos garantice que tengamos una buena circulación de seres vivos por nuestra huerta y que podamos articularnos ecológicamente. Entonces, para repasar un poco esos principios ecológicos que mueven la agroecología, tenemos que remontarnos primero a la estructura de los ecosistemas. Entonces, de acuerdo a la estructura de los ecosistemas que hay en nuestro territorio, es que podemos nosotros leer las diferentes características que puede tener el ambiente, que tienen los suelos, que tiene la vegetación, que tiene la humedad, que tiene la luminosidad, ¿cierto? La temperatura. Todos estos elementos los vemos representados en el comportamiento de los ecosistemas que hay en cada territorio. Entonces, como podemos ver acá, nosotros nos encontramos junto a un bosque premontano semihúmedo, que es un bosque en donde se permite que haya hierbas,
¿cierto? Una vegetación rasante que cubre el suelo, que nos protege el suelo, que además es muy diversa. Si aquí nos ponemos a contar especies, vamos a encontrar seguramente muchas plantas que seguramente también tendrán unos usos muy interesantes. Tenemos también arbustos como las pringamosas, como diferentes plantas que crecen hasta 4 metros de altura aproximadamente, y tenemos también un estrato de árboles que pues ya suben mucho más allá de los 4 metros y que representan también parte de esa estructura que se permite tener acá en este territorio. Y cuando digo se permite, es porque estamos en un sitio en donde la luz solar todo el año, en donde la temperatura, en donde las características del suelo, pues permite que crezca toda esta biodiversidad y que no haya ningún problema para su convivencia, ¿cierto? Entonces, lo que queremos acá estudiar un poco es esa estructura de este ecosistema, que es la primera señal que nos da este bosque para nuestro agroecosistema. Y entonces esa primera señal es los diferentes estratos de hierbas, arbustos y árboles que encontramos aquí. Entonces, asimismo, nuestro agroecosistema, la huerta que quisiéramos sembrar, pues es una huerta que va a poder... Bueno, acá continuamos entonces, son 4 videitos, continuamos con el siguiente entonces, acá estamos trabajando varios aspectos. Seguimos. Bueno, estábamos hablando entonces de los 3 diferentes estratos que logramos identificar en los ecosistemas y por tanto los estratos que debería también tener nuestra huerta agroecológica cuando estamos pensando ya en planificar nuestra siembra. Entonces, esos 3 estratos están representados por una gran diversidad de especies. Especies que como la pringamosa, como el sagú, como estos diferentes helechos, las piperáceas como los anisillos, los cordoncillos, son plantas que son consideradas nativas. ¿Por qué son consideradas nativas? Muchas de estas plantas fueron o domesticadas en este territorio o son naturalmente especies que han coevolucionado con estos ecosistemas y pues por tanto están aquí en la actualidad, pero por todo un proceso milenario de adaptación a las condiciones del suelo, a las condiciones climáticas, a las condiciones abióticas, al trabajo de los seres humanos que han estado en estos territorios. Entonces, esas especies nativas ya son otra señal que nos da el ecosistema para llevar a nuestro agroecosistema. Las especies nativas son especies que han coevolucionado en los territorios con todas esas condiciones ambientales y que por tanto las hacen más resistentes a fenómenos como el que hoy en día tanto tememos los agricultores, que es el cambio climático y la variabilidad climática. Entonces, especies como estas, que llevan miles de años en estos territorios, serán especies mucho más fáciles de mantener, mucho más fáciles de cultivar, de manejar de manera agroecológica, y de otra parte serán especies con las que estemos más familiarizados a nivel genético en términos del aprovechamiento que damos a los alimentos que vamos a producir en nuestra huerta. Entonces, especies con las que hemos convivido como especie humana por mucho tiempo, pues lo que ha hecho es que nuestro organismo también se acostumbre a esas dietas, a las dietas con papa, con maíz, con yuca, ¿cierto? Con todos los diferentes productos que tenemos en América, pues las comunidades americanas naturalmente se han adaptado también alimentariamente a estos productos. Entonces, aquí vemos ya varias señales interesantes: la estratificación, las especies nativas y la importancia que tiene nuestra relación para con esas especies nativas con las cuales hemos coevolucionado por tanto tiempo. Bueno, entonces acá tenemos ya otro principio muy importante que tenemos que trabajar y que es otra enseñanza grandísima de los ecosistemas. Entonces, para eso vamos a tener que acercarnos un poco acá a esta cobertura. Siempre en los ecosistemas hay una cobertura vegetal y después de esa cobertura
encontramos una hojarasca, una capa de hojas que, como bien lo vemos acá, está llena de hongos, de microorganismos, que lo que van a hacer es procesar todo este material que cae, toda la materia orgánica de animales, de plantas, flores, frutos, tallos, que va a caer en el suelo. Estos seres vivos lo que van a hacer es transformarlo para poder que se convierta nuevamente en elementos, nutrientes, minerales, que el árbol y toda la demás vegetación del agroecosistema, o en este caso de los ecosistemas, pues lo va a aprovechar. Entonces, gracias a la intervención de los microorganismos, que es precisamente algo en lo que se avanza actualmente muchísimo en la agricultura ecológica y de la mano también un poco de la biotecnología, es cómo trabajar con estos microorganismos para que nuestra huerta esté en buen estado, para que los cultivos puedan tener también la posibilidad de tener estos seres vivos allí haciendo la tarea de procesar esa materia orgánica que nosotros adicionamos a los cultivos precisamente para aprovechar los alimentos que producimos allí. Entonces, estos microorganismos que tenemos aquí, la importancia de manejar un agroecosistema de manera agroecológica, pues radica en que el uso de agroquímicos, cuando no hacemos agroecología, cuando utilizamos químicos, herbicidas, fungicidas, por ejemplo, vamos a estar acabando con la vida del suelo, con todos estos seres vivos que son los que permiten esa retroalimentación, se convierten en ese puente entre lo que está pasando o terminando su ciclo de vida para iniciar nuevamente otro ciclo en el que alimentará a los seres que están vivos. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Los suelos de nuestra huerta deberían tener también estos hongos, estos microorganismos, para poder garantizar una salud de ese suelo, para poder garantizar eficiencia en el aprovechamiento de los abonos orgánicos que allí coloquemos y sobre todo para mantener también una vigorosidad de nuestros cultivos y una defensa ante, por ejemplo, hongos que no son tan benéficos, hongos que en este momento son considerados pues grandes plagas para los cultivos, en el caso del plátano, en el caso del banano, que son muy afectados por hongos, pues lamentablemente es porque los suelos de estos cultivos muchas veces carecen de este tipo de microorganismos, de hongos benéficos que ayudan a mantener un equilibrio en el suelo, en el sistema ecológico del suelo, y de esa manera poder defendernos de otros hongos que puedan llegar a causar problemas. Entonces, otro punto muy importante, los microorganismos, las coberturas, y por tanto con esto pues logramos ese reciclaje de materia y energía que es fundamental para nuestros agroecosistemas. Bueno, entonces otro de los principios muy importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestros agroecosistemas va a ser la dinámica que juega un papel muy importante, o en la que juega un papel muy importante la luna. Gracias al ciclo lunar, a las 4 fases que podemos identificar pues más amplias del ciclo lunar, el agua y la savia se mueve a través de las plantas. Entonces tenemos que cuando hay luna llena, la savia y el agua se va a encontrar en las partes altas de la planta, en las flores, en las semillas, en las hojas, en los frutos, si es una planta de frutos. Y en la medida que la luna va menguando, que pasamos de luna llena a cuarto menguante, el agua y la savia irá recorriendo los tallos para llegar finalmente durante la luna nueva hacia la raíz. Entonces, nuevamente, cuando pasamos de luna nueva a luna de cuarto creciente, la savia y el agua empiezan nuevamente a subir por la planta hasta la luna llena, cuando nuevamente tendremos la savia y el agua en las partes aéreas de la planta. Esta dinámica es muy importante porque cuando planificamos las actividades de siembra, de reproducción, de cortes, de podas, de cosechas de frutos, de cosechas de tubérculos, de cosechas de flores, todas esas actividades en la agricultura y que tienen que ver con plantas, y además también por supuesto con animales, ¿cierto? En el momento en que cruzamos animales, que hacemos castraciones, que hacemos diferentes prácticas también pecuarias, todo esto está mediado por la influencia de la luna. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta en qué fase lunar estamos
para saber en dónde se encuentra la savia y el agua de la planta, para dónde va en ese momento y de acuerdo a eso aplicar ya sea biofertilizantes, hacer controles de plagas, de enfermedades, aplicar fertilizantes en el suelo, en las hojas, ¿cierto? Diferentes prácticas que tendremos que realizar en nuestra huerta, pero que se van a ver mucho mejor reflejadas, con una mejor eficacia, con una mayor eficacia y eficiencia, gracias a que tenemos en cuenta ese movimiento del agua y de la savia en la planta. Entonces, otro aspecto muy importante para tener en cuenta, puesto que muchos agricultores en la actualidad no tienen en cuenta esto, pues lamentablemente el mercado, las dinámicas en las que se han montado los agricultores por el cumplir un contrato o el cumplir unos límites de producción, pues sencillamente nos olvidamos de las fases de la luna y entonces muchas veces los grandes problemas con enfermedades, la poca productividad, la mortandad en muchos de nuestros cultivos, ¿cierto? Pues va a depender precisamente de que hagamos las cosas en la luna, que es cuando la savia y el agua van para donde nosotros necesitamos. Entonces, otro aspecto muy importante para tener en cuenta, la luna y por supuesto también nuestro trasegar por el sol, que será otro tema que hablaremos más adelante. Bueno, allí veíamos pues ya los diferentes principios que mueven digamos, la dinámica en los ecosistemas y que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestros agroecosistemas, que serán nuestras huertas, nuestras parcelas, ¿cierto? Nuestros sitios en donde vamos a trabajar con nuestras semillas y en los procesos que queremos desarrollar. Entonces, este es un tema muy importante, el de los principios ecológicos, porque precisamente es lo que nos permite llevar a la práctica o desarrollar prácticas que contribuyan a que esos principios ecológicos se respeten y se promuevan, que se faciliten, ¿cierto? Que se faciliten los ciclos. Entonces, allí veíamos el tema de la estructura. El tener una diversidad de plantas en diferentes estratos me garantiza también una diversidad de raíces, raíces que está demostrado se conectan en todo el sistema y hacen inclusive transferencia de agua, de elementos, de minerales. Entonces son cosas que no logramos ver por debajo del suelo, pero que están sucediendo y que tienen que ver también con esa estructura que tenemos ya construida y que es lo que queremos promover. La biodiversidad, hablábamos de una biodiversidad nativa, ¿cierto? También de esas especies que hemos logrado adaptar a nuestras condiciones, como ha sido el caso del café. El café no será nuestro, pero parece nuestro en la forma en que nosotros logramos adaptarlo a nuestras condiciones ambientales. Entonces, ese también es otro elemento que es de suma importancia. Toda esa biodiversidad que hemos logrado adaptar ya es una biodiversidad, es un trabajo representado allí muy grande que no debemos perder, que debemos retomar para poder garantizar que esto funcione. El suelo y el reciclaje de nutrientes, allí lo veíamos, las coberturas en nuestra huerta siempre debe de haber cobertura, siempre se debe estar cubriendo el suelo, ya sea a partir de materia seca, de materia en descomposición, de hojarasca, de plantas acuáticas, acolchados con diferentes elementos, coberturas vegetales, ¿cierto? Abonos verdes, pero siempre debe estar cubierto el suelo. También, por supuesto, el reciclaje de agua y de energía. Entonces, las mismas raíces profundas de los árboles nos van a ayudar a mantener esa regulación del agua en el sistema a partir del aprovechamiento del agua en las capas más profundas del suelo. Entonces, raíces profundas, medianas y cortas también ayudan a ese equilibrio. También, por supuesto, las coberturas vegetales, no solamente las herbáceas, sino las de los arbustos y los árboles, me ayudan a regular hídricamente el sistema y a depender menos de sistemas de riego para poder cultivar allí. La influencia de la luna, lo veíamos, es fundamental.
la planificación de los abonos, de las fertilizaciones, de las siembras, de los cortes, de las cosechas, de todas las actividades agrícolas se debe hacer teniendo en cuenta los ciclos de la luna, así como el corte de guado. El corte de guado es innegable que es fundamental hacerlo en luna nueva, luna muy menguante, pues ya llegando a nueva, porque es un punto en donde el agua y la savia está abajo, y la guadua entonces cuando yo la aproveche y cuando la utilice va a tener una menor probabilidad de podrirse, va a ser más fácil de manejar, va a ser una mejor guadua. Entonces, eso es de acuerdo, o eso se ha aprendido, es gracias al manejo o el trabajo con la luna. Entonces es de suma importancia la influencia de la luna en en la planificación de todas estas actividades. Los conocimientos tradicionales, entonces todos estos principios, uno diría, bueno, pero tengo que investigar mucho, tengo que inventarme mucho, tengo que experimentar mucho para poder lograr llegar a aprender esos principios y lograr aplicarlos en mi agroecosistema, pero no es tan así. Resulta que hay quienes ya han hecho ese esfuerzo por mucho tiempo y lo vienen haciendo aún. Entonces, esos agricultores y agricultoras tradicionales que trabajan con sus conocimientos propios, con sus propias semillas, con sus propios insumos, esos agricultores tradicionales tienen un conocimiento muy valioso en cada territorio de cómo aplicar todos esos principios ecológicos. Claro, ellos no se las van a saber todas, ni vamos a encontrar, o de pronto sí, al gurú que se las sepa todas, pero va a ser difícil, ¿cierto? Pero sí vamos a encontrar en todas las personas con que conversemos algo de información que nos acerque a cómo manejar esos principios ecológicos en nuestro agroecosistema. Entonces, a las diferentes formas de trabajar el suelo, a las plantas que se cultivan en la región, los alimentos que se utilizan o que son tradicionales en la región, también las medicinas tradicionales que se han usado en este territorio. Entonces, todos esos conocimientos tradicionales, vean que nos acerca a esos principios que debemos aplicar en el manejo de nuestros agroecosistemas. Entonces, hablar con los abuelos, hablar con todos los mayores, con las personas que nos han antecedido en la labor agrícola es de suma importancia para recuperar esa experiencia, esos conocimientos, además para darle valor a esas personas que son tan importantes, ¿cierto? Que tienen un conocimiento valiosísimo y que tristemente nuestra sociedad cada vez los tiene más alejados de nosotros. Entonces, la idea es acercarlos, hacerlos parte de estos procesos, que conversen con nosotros, que conversen con los niños, que conversen con todos para compartir esos valiosos conocimientos. Y por supuesto también los conocimientos científicos, no podemos desconocer los avances de la ciencia. Hay mucho conocimiento que hemos logrado a partir de la investigación y de la academia. Esos son conocimientos que son muy valiosos y retoman una gran importancia cuando los ponemos en diálogo con el conocimiento tradicional. Entonces, ese diálogo de saberes es lo que permite la construcción de nuevos conocimientos y a partir de esos nuevos conocimientos generar procesos, en este caso agroecológicos, lo más sostenibles y adaptados posibles a cada territorio. Entonces, ese diálogo de saberes es fundamental también para aprovechar ambos conocimientos y para llevar esos conocimientos tradicionales a la innovación necesaria o a la innovación que requieren para poder aplicarlos en nuestro contexto. Obviamente fueron conocimientos adquiridos en otras condiciones, en otros tiempos seguramente. Entonces, esto tenemos que también tenerlo en cuenta. No son fórmulas que nos van a dar recetas para aplicar al pie de la letra, no, hay unos principios y según esos principios nosotros vamos orientando la cosa, ¿cierto? Bueno, ¿cómo debemos entonces o qué debemos tener en cuenta para planificar nuestra huerta agroecológica? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el sitio en donde queremos tener nuestra huerta. Ese sitio debemos identificar a qué sistema ecológico pertenece. Si yo estoy en una zona de desierto, si yo estoy en una zona de bosque, si estoy en una zona de páramo, si estoy en una zona de selva húmeda tropical, dependiendo de los ecosistemas de cada territorio,
Ese es mi principal orientador, mi principal oriente de para dónde debe ir mi huerta, cómo se debe comportar, ¿cierto? En estructura, en relaciones, en condiciones, ¿cierto? En biodiversidad. Creo que es muy importante tener eso en cuenta. Los antecedentes de ese sitio en donde quiero hacer agricultura, en donde quiero montar mi huerta agroecológica, si fue un relleno sanitario, si fue un botadero de escombros, si ha sido un sitio en donde se han aplicado muchos agroquímicos, donde se ha tenido cultivos convencionales, ¿cierto? Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso, pues será que tenemos que nosotros tomar decisiones de si sí lo queremos hacer ahí o no. Una enseñanza muy interesante de la granja agroecológica Pura Vida es que cuando se va a comprar una finca, cuando se va a seleccionar un terreno para trabajar allí agricultura, se debe hacer un hueco, sin pena y con todo el permiso y haciendo todo el procedimiento, se debe hacer un hueco en el suelo para identificar qué suelo hay allí, qué había antes que nosotros en ese suelo. Entonces podemos encontrarnos un lecho de río, podemos encontrarnos una lata de basura, podemos encontrarnos restos de agroquímicos de cultivos pasados. Entonces, todo esto del tema de los antecedentes es de suma importancia porque en el caso cuando han sido, por ejemplo, los rellenos sanitarios, botaderos, si la cosa es muy grave y hay mucha basura ahí debajo, no podemos hacer agricultura allí. Allí no podríamos porque los alimentos arrastran sobre todo metales pesados que pueden llegar a ser parte de nuestra alimentación y allí causarnos una problemática o un problema pues de salud. Entonces, los antecedentes son fundamentales a la hora de seleccionar el sitio en donde queremos hacer nuestra huerta agroecológica. El clima, ¿cierto? Por supuesto, esas condiciones de humedad, de temperatura, todo lo que rodea o lo que hace las condiciones climáticas allí, pues es de suma importancia. La altura sobre el nivel del mar, que también lo da mucho. El área, de qué área disto a eso planificar, qué volúmenes puedo sacar, cómo debo escalonar mi huerta para que nunca me falte, pero que siempre tenga, ¿cierto? Que esté ahí como compensado todo. Las horas luz, debo de tener en cuenta cuántas horas de luz directa del sol tiene ese sitio en donde quiero cultivar, porque de eso dependerá también las especies que vaya a seleccionar para ese sitio. Habrá especies que tengan menor requerimiento de luz directa, otras que mucho más necesiten. Entonces, eso es muy, muy importante porque la huerta debe estar bien compensada de tener zonas con mucha luz, zonas ya con una luz más regulada, en donde yo pueda ya tener otro tipo de especies y así manejar una diversidad pues más compleja. Y también, por supuesto, qué conflictos socioeconómicos, políticos puede haber en ese sitio, porque sabemos todos que cada territorio, muchos terrenos que creemos que son baldíos, que son botaderos, cuando los limpiamos y cuando montamos nuestra huerta, ahí aparece el dueño, ahí aparece que esto era del municipio, ahí aparece que ahí se va a construir. Entonces, es un tema que debemos tener en cuenta. ¿Quiénes toman las decisiones sobre ese sitio y qué conflictos se presentan de interés sobre ese sitio que me puedan a mí impedir desarrollar mi proceso de huerta o no? Iniciar una huerta es muy difícil, requiere mucho trabajo, muchos recursos, mucho esfuerzo, y cuando nos dicen no pueden seguir después de haber arrancado con tanto trabajo, pues realmente no es nada agradable, ¿no? A cualquiera le va a dar mucha rabia. Otra cosa importantísima, en el sitio, y lo hablábamos con el hueco, el suelo, qué tipo de suelo tiene, acercarnos a ese suelo, hacer el hueco, importantísimo, olerlo, ver sus colores, sus capas, ¿cierto? Los diferentes tramos que tiene, la textura, si es arenoso, si se apelmaza, si está bien en terroncitos, ¿cierto? La vegetación que hay allí presente, si vemos muchos helechos, si vemos mucho pasto, si no vemos nada, ¿cierto? ¿Qué vemos allí
que nos indique cómo está ese suelo. Eso es de suma importancia también para entender si a ese suelo debo hacerle una intervención muy fuerte o es un suelo que sencillamente con una deshierva, una labranza, una fertilización, pues va a responder muy bien. Entonces es de suma importancia reconocer ese suelo. Si podemos hacer un estudio de suelos, si podemos hacer una cromatografía de suelos, ideal, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor esto que llamamos recurso, pero que en realidad es más un ser vivo, como todo un organismo vivo, de una complejidad impresionante, que es lo que sustenta pues nuestra vida en este planeta. El agua, de suma importancia. No hay huerta que no necesite agua y que no necesite manejar el agua, ¿cierto? Entonces, el agua es muy importante saber si tengo o no disponibilidad de agua en ese sitio. ¿Qué disponibilidad tengo? ¿Qué fuentes? Si son fuentes de calidad, si son fuentes contaminadas, debo tener todo eso en cuenta. Mucho hemos escuchado el problema de los metales pesados en las hortalizas que se producen en la sabana cundiboyacense. ¿Por qué? Porque se riegan con aguas de un río que viene muy contaminado, muy cargado de estos metales y pues lastimosamente esto se transfiere y llega hasta nuestros platos finalmente. Entonces, este es un tema muy importante, saber la calidad del agua que voy a utilizar. Si tengo posibilidad de recolectar aguas lluvias, mucho mejor, o de fuentes que no han sido contaminadas, pues claro, ideal, pero siempre reconocer la calidad del agua de esa fuente de la que yo quiero tomar este valiosísimo recurso para nuestra huerta. El costo, ¿cierto? ¿Qué costo puede tener esa agua? Entonces, yo me podría dar el lujo de colocarle agua de la llave, agua potable, pero primero eso es un daño ecológico. Yo no estoy en las ciudades y en los municipios, en las veredas, no se potabiliza agua para que se le coloque a los cultivos, se potabiliza agua para el consumo humano. Entonces, ese costo que pueda representar el uso del agua no es solamente económico, sino que es un costo ambiental, es un costo social, ¿cierto? Cuando yo empiezo a utilizar millones de litros, de metros cúbicos para regar mis cultivos, como sucede con esos grandes cultivos de caña de azúcar del Valle del Cauca, ¿cierto? Allá son miles y miles y miles de metros cúbicos de agua que diario se están regando y que dejan de servir a una comunidad, que dejan de servir a un ecosistema y que va a representar esto una problemática ambiental. Entonces, el costo ambiental del riego es algo que debemos tener en cuenta y siempre, claro, buscar aguas que no hayan sido tratadas con cloro, también para la elaboración de biopreparados y de otros productos para la huerta con los que vamos a requerir de un agua que no esté tratada químicamente. Entonces, es muy importante esto, el tema del costo y también, por supuesto, siempre planificar cómo vamos a manejar esa agua. Es decir, cómo vamos a manejar el agua lluvia, sobre la huerta va a llover mucho, va a haber tiempos en donde no va a haber agua, entonces, ¿cómo manejamos eso? Vamos a colocar tanques de reserva, vamos a colocar rollos de deposición, algo que veremos también más adelante cuando hablemos de preparación de terrenos, pero que también debemos tener en cuenta desde el mismo inicio, desde el mismo momento en que queremos seleccionar el sitio para hacer nuestra huerta. Y por supuesto, la disposición de esas aguas. Toda el agua que llega a la huerta tiene que salir por alguna parte. Una va a salir por escorrentía en la medida que haya posibilidad de infiltración. Perdón, va a ir por infiltración en la medida que haya posibilidad de que llegue al suelo y que penetre pues en el suelo. Pero otra va a salir por escorrentía, por sobre el suelo en donde no tenemos suelos profundos o en donde tenemos pues ya mucha agua, esa agua se va a mover por el suelo. Entonces tenemos que orientarla, llevarla con seguridad a donde se pueda disponer finalmente. Entonces, esto es muy importante porque esto nos ayudará también a identificar esas entradas, salidas de agua y de esa manera también identificar cómo podemos darle un segundo, un tercer, un reciclaje
a esa agua que se está moviendo en nuestra huerta. Si podemos reciclar el agua que llega a nuestra huerta, ya sea lluvia o por riego, pues estaremos haciendo una tarea importantísima en términos de aporte a las problemáticas de escasez del agua, y también, sobre todo, vamos a estar haciendo un reciclaje de nutrientes, de minerales que se pierden por lavado y por acción del agua. Entonces, tema de mucho interés, el tema de cómo disponemos el agua. Las semillas, ¿qué semillas vamos a usar? Lo recomendado siempre, las semillas que se reproducen localmente, que los agricultores han mantenido, que han seleccionado, que han llevado un proceso de mejora tradicional, es lo ideal. Sabemos que es difícil, no es fácil conseguir ya agricultores tradicionales que manejen sus propias semillas, pero los hay, y hay unos que son muy juiciosos, organizados, reconocidos socialmente como custodios y custodias de semillas. Ellos, además, en una red nacional que agrupa muchas de estas organizaciones, tienen una propuesta muy interesante, que es compartir con el público en general semillas producidas por las comunidades de manera agroecológica y haciendo una labor de conservación de esta biodiversidad. Entonces, allí les dejamos el enlace para que puedan acceder. Este es el catálogo, el enlace al catálogo de la Red Nacional de Semillas Libres, en donde directamente nos podemos comunicar con cada comunidad para pedirles y hacer el intercambio de semillas, de las semillas que podamos estar requiriendo. Entonces, buscar siempre semillas de uso local, nativas, de producción agroecológica, o que por lo menos sean del mismo clima o de la misma altura. Eso es muy importante para nosotros, ¿cierto? También, por supuesto, las semillas que hacen parte de nuestra gastronomía. Entonces, antes, cuando hablábamos con los abuelos, con nuestros padres, nos contaban de la batata y de cómo se alimentaban con batata, y ya hoy en día no vemos a la batata en nuestros platos, ni en los mercados, ni en ninguna parte. ¿Y por qué? Entonces, es una de las semillas que si sabemos que ha desaparecido, hombre, hagamos la tarea de recuperarla, comamos, sembremos batata, comamos batata, compartamos batata, y así con nuestra huerta vamos a estar haciendo también, además de una tarea de alimentarnos nosotros mismos, aprovechar un buen escenario, compartir con otras personas, pues también vamos a estar promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad. Suma importancia ese tema. La planificación con la luna. Lo hablábamos, ¿cierto? El movimiento de la savia y el agua en las plantas, el comportamiento de los animales, de nosotros mismos, todo se mueve gracias al movimiento de los astros. Para nuestro caso, la luna y el sol los podemos más o menos saber la influencia que tiene sobre nosotros. Todos los demás astros, pues ahí tratamos como de tirar cálculo, ¿cierto? Pero eso es muy difícil. Los que sí sabían mucho eran las comunidades que milenariamente hacían este trabajo, como los mayas, que bien sabemos tenían un calendario muy interesante que demostraba su vasto conocimiento de los astros. Entonces, esa planeación, pues nosotros no tenemos que ser unos magos para leer las estrellas y para mirar la luna. Ahora hay unas herramientas muy sencillas, como es el calendario lunar. Desde el Jardín Botánico de la U de Caldas se comparte cada año con agricultores, agricultoras este calendario. Vamos a buscar algunos que estén de manera virtual para compartirlos también con ustedes, y de esa manera poder tener esta herramienta que es fundamental. Y sobre todo, el calendario no va solo, el calendario va con su lápiz, con su marcador. Yo tengo que rayar ese calendario. Un calendario que no se raya es un calendario que está ahí de bonito, porque realmente uno debe rayar ese calendario. Ubicar las siembras. Si siembro aquí y la planta tiene tantos meses de ciclo, pues sé que cosecho aquí. Entonces voy haciendo mis planificaciones de esa manera. La recomendación para esto es tener un calendario grande, una cartelera donde yo haga mi calendario juiciosamente, y allí puedo ubicar las lunas, las actividades que debo hacer en cada luna y las siembras para planificar siembras, cosechas y rotación de cultivos. Esto es de suma importancia para poder mantener una siembra constante, un reciclaje adecuado de nutrientes y un ciclo vegetativo adecuado de cada especie. Entonces, eso es muy importante, así como las tablitas que nos ayudan a entender esos ciclos de cada especie, como esta que también les va a quedar ahí en la presentación, y que tiene un poco de información sobre las distancias entre filas, entre plantas, más o menos
los volúmenes o las poblaciones que hay por cada metro cúbico, por cada 10 metros cuadrados, perdón, y el ciclo vegetativo de cada especie. Entonces, esa tablita también les queda, que nos ayuda mucho a planificar precisamente, como lo decía, esas siembras, cosechas y ciclos de vida de nuestros cultivos. Otros recursos que podremos requerir para nuestra huerta y que tenemos que tener en cuenta que si no están en el sitio, estén cerca al sitio. Entonces, materia orgánica, estiércoles, residuos de cocinas, todos los residuos orgánicos de cocina son de suma importancia para nosotros en nuestra labor agrícola, para volverlos compost, para volverlos fertilizantes. Necesitamos de estos elementos y ellos nos necesitan a nosotros, porque de lo contrario se gastaría gasolina, se contaminaría y se gastaría todo un trabajo de llevar todos esos residuos hasta un relleno sanitario en donde van a ocasionar otro problema ambiental. Entonces, más bien lo solucionamos nosotros mismos y lo convertimos en un insumo para nuestra propia huerta. Invitación aquí a reciclar la materia orgánica y a identificar entonces esas fuentes generadoras de materia orgánica que podamos necesitar en el sitio donde queremos instalar nuestra huerta. Madera vamos a necesitar, guadua, madera de diferente tipo, siempre requerimos para herramientas, para armar estructuras, para armar camas, bueno, para diferentes actividades requerimos de mucha madera. Suelo, ¿cierto? También hay sitios en donde pues no puedo tener de pronto mucho suelo disponible, pero como ahí cerca encuentro la quebradita, encuentro el sitio de barbecho, de rastrojo, en donde puedo llegar a buscar un poco de suelo, un poco de hierba para hacer compost, ¿cierto? Para abastecer también mi sitio. Y mano de obra, por supuesto, un sitio donde yo pueda acceder fácilmente, no solamente que tenga mano de obra, sino que como mano de obra y que seremos nosotros mismos, pues podamos tener acceso perfectamente, podamos tener capacidad de trabajo en ese territorio. Entonces, de suma importancia cada uno de esos aspectos que vemos allí. Segundo, para la planeación de nuestra huerta, necesitamos zonificar. Cada actividad y cada proceso de la huerta requiere de un sitio especial para su realización. Hay que disponer de un sitio para almacenar los insumos, en donde vamos a almacenar los abonos, los biofertilizantes, los biopreparados, los biorrepelentes, en donde almacenamos las herramientas, el buggy, la carreta, las palas, los palines, las tijeras podadoras, todo lo que necesitemos allí, en donde almacenamos las cosechas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vamos a disponer del racimo de plátanos? ¿Dónde vamos a disponer de las mazorcas cuando nos salgan? ¿Dónde vamos a colocar, dónde vamos a ubicar la compostera, la lombricompostera, las canequitas con los biopreparados, ¿cierto? Todos estos son sitios que deben tener una ubicación especial. El almacenamiento de insumos debe estar aislado de cada uno de estos otros. El de herramientas igual, el de cosechas igual y en un lugar libre de animales, de roedores, sobre el suelo, con libre circulación de aire, ¿cierto? Con condiciones. La producción de abonos y biopreparados, un lugar techado, ojalá con una superficie dura, ¿cierto? En donde pueda tener yo capacidad de hacer esto. Y por último, un lugar para el secado, limpieza, curado y almacenamiento de semillas es fundamental. Un sitio en donde yo pueda manejar mis propias semillas. Este es un sitio en donde que hemos dejado de lado en muchas fincas gracias al proceso de agricultura convencional que nos malacostumbró a estar comprando semillas. Entonces se nos olvidó que hay que seleccionar, que hay que secar, que hay que limpiar, que hay que curar y que hay que guardar esas semillitas, porque si cae una granizada y me daña el cultivo, pues o me toca comprar semilla o saco de mi reserva. Entonces, siempre ideal tener mi reserva como un seguro y como una posibilidad allí, además de intercambio, de comercialización, ¿cierto? Otro ingreso para la familia que podría representarse allí. También, por supuesto, esa zonificación debe tener en cuenta cómo van los cultivos, qué especies y en dónde,
Entonces lo hablábamos, habrá zonas con más luz, con menos luz en la huerta. Allí irán unas especies u otras. Esta imagen allí con los bores, esta es una huerta de bore del predio San José, de la Reserva de los Genaros. Allí está Carlos, Diana Carolina, hacen un trabajo maravilloso y este es un cultivo de bore en una zona donde hay guayabos, donde hay cobertura, pero es porque allí se da muy bien el bore bajo esas condiciones. Entonces, allí sabemos que podemos ubicar este tipo de especies, ¿cierto? Ya cuando estamos hablando de especies que requieren más luz, que requieren luz directa, que requieren, digamos, otras condiciones, tenemos que tener en cuenta ya la orientación también de nuestras camas o de nuestras eras de cultivo. La recomendación siempre es que sea de sur a norte, de norte a sur, para que en el trayecto de oriente a occidente del sol, en todo el año que va cambiando, pues también de acuerdo a nuestro paso por el sol, es una ubicación que debemos tener en cuenta porque esa ubicación norte-sur permite que a toda la línea de cultivo pues le pueda dar el sol en algún momento. Entonces, de suma importancia la orientación de las camas o de las eras de cultivo, las áreas de conservación. Como lo vimos en el video, el jardín botánico está junto a nuestra huerta agroecológica y es muy importante esto porque allí en esta zona del jardín botánico va a estar esa biodiversidad, van a estar todas esas especies que nos ayudan al control de plagas, que nos ayudan a la polinización, a todo eso que no controlamos en nuestra huerta, pero que sí podemos beneficiar o promover con la creación de áreas de reserva, de zonas de conservación, en las quebradas, ¿cierto? En zonas de interés además ecológico, no solo para nosotros y nuestra huerta y nuestro predio, sino también para quienes conviven con nosotros en el territorio. La elaboración y mantenimiento de semilleros, fundamental, en dónde vamos a colocar los semilleros, dónde los ubicamos, que podamos llevarles agüita, que podamos protegerlos de las lluvias, que podamos mimar bien allí las semillas y los almácigos, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos llegan las semillitas de árboles que guardamos y guardamos ahí, entonces no tenemos que mantener también una zona con almácigos en donde podamos tener allí, siempre que nos comimos un madroño, vamos a poner la semilla, que nos comimos un cacao, vamos a poner la semilla, ¿cierto? Siempre teniendo esa posibilidad de reproducir árboles. Los árboles son de suma importancia para la agroecología, para la agricultura en general, y la pérdida de biodiversidad en términos de árboles nativos es muy grande. Entonces, es muy importante además ayudar a esto, ¿cierto? Y por último, el mapa de nuestro huerto. Siempre el mapa es fundamental para ubicar todas estas zonas, para planificar la forma en que vamos a construir la huerta, la ubicación de las especies, de las camas. Todo esto lo hacemos sobre un mapa de manera más fácil, más cómoda y nos permite tener una visualización más integral de todo el sistema. Entonces, muy importante tener ese mapa en donde identifiquemos zonas de acceso, donde identifiquemos puntos de distribución de agua, de energía, en el caso de requerir para herramientas eléctricas, bueno, ya dependiendo de lo que yo requiera, cómo identifico todos esos elementos en un mapa para ayudarme con este tema. Ya pasando y para cerrando o más bien con esto cerraríamos entonces el tema de lo que es la planeación de nuestra huerta, pero sobre todo del sitio en donde vamos a construir nuestra huerta agroecológica. Ya para lo que tiene que ver con respecto a las herramientas que requerimos para trabajar en nuestra huerta agroecológica, pues podemos encontrar diversidad de herramientas, tan sofisticadas como tradicionales o propias hechas por los mismos agricultores, ¿cierto? Que también son muy válidas, que son de sumo interés para nosotros reconocerlas y utilizarlas, apropiarlas, ¿cierto? Y de esa manera pues tener también un acercamiento muy interesante a esa experiencia que hay sobre cada proceso. Entonces, cuando hablamos de herramientas para labrar el suelo, encontramos, por ejemplo, el palín, que es el amigo número uno, ¿cierto? Un palín de pala recta que nos ayuda a
romper la estructura del suelo, ¿cierto? Y de esa manera dejar el suelo flojo, suelto, listo para poder hacer la fertilización y posteriormente la siembra sobre ese suelo. Para el arado también utilizamos los barretones de barra de acero o barretones de cabo de madera. Ambos son muy, muy importantes, muy interesantes, pero el barretón de barra de acero pues tiene esa capacidad de romper, por ejemplo, raíces fuertes cuando necesitamos sacar restos de arbustos, de árboles que había en ese sitio y que necesitamos sacarlos. Con los barretones de barra se hace el trabajo muy fácil. Bueno, no muy fácil, es un trabajo difícil, pero lo facilita, ¿cierto? Ese es un trabajo realmente que es muy difícil, pero también el barretón nos ayuda al descolinado de plátanos, al deshoje de plátanos, ¿cierto? El barretón tiene diferentes aplicaciones y es una herramienta, digamos que muy importante para la huerta. Los azadones, hay azadones curvos, las azadonetas que llaman, que son de barra más recta, ¿cierto? Las zapapicas, la pica es otra herramienta que también utilizamos mucho para labrar la tierra. Estos son, la pica sobre todo es una herramienta que se utiliza en suelos que han sido muy compactados por ganadería, por pisoteo, ¿cierto? Por pérdida de estructura. Allí es muy importante hacer un trabajo con esto para recuperar esa estructura del suelo. El azadón siempre con mucho cuidado de no voltear las capas del suelo, de respetar siempre esas capas del suelo, porque no lo dijimos, pero esos microorganismos que veíamos en el video, que hacen parte de esa biodiversidad del suelo y que logran la retroalimentación y el reciclaje de nutrientes, de materia, de energía en nuestros agroecosistemas, estos microorganismos se encuentran solo en los 10 primeros centímetros del suelo. Cuando pasamos esos 10 primeros centímetros o cuando volteamos las capas del suelo, los estamos dejando en una profundidad que muchas veces no es la ideal para ellos, y entonces vamos a estar atentando contra su supervivencia. Entonces, con mucho cuidado este tipo de herramientas, porque promueven también un poco la erosión, siempre utilizarlas dejando la cobertura vegetal para mantener control sobre la erosión, sobre la pérdida de suelo que pueda generar su utilización. La horca, ¿cierto? Esta es una herramienta que ya poco se ve, pero que se ve, que se consigue aún y que es de suma utilidad cuando ya los suelos están flojos, cuando ya pasamos con el palín a aflojar el suelo. Con la horca sacamos muy bien, por ejemplo, la vegetación que esté allí. Entonces el pasto estrella es un pasto muy difícil de sacar de los terrenos, pero cuando rompemos el suelo y lo aflojamos con el palín a la profundidad de la hoja de la lámina del palín, que son más o menos 25-30 centímetros, ya después pasamos con la horca, con este tridente, con ese tenedor que hay allí, y esto nos ayuda a sacar ese pasto de raíz, a sacar todos esos elementos que no necesitamos allí en ese sitio de cultivo, y de esa manera pues logramos hacer una tarea que es bien difícil, así como también es una herramienta muy útil para mezclar abono, para preparar terreno para la siembra. Es una herramienta de mucha utilidad, muy, muy útil. Bueno, otras herramientas que necesitamos, en este caso para la deshierva, ¿cierto? Entonces el machete pues no puede faltar en la finca. El machete es un elemento de suma importancia. Cada cultura ha desarrollado diferentes tipos de machete, dependiendo, por supuesto, de los cultivos y de las tradiciones que se tienen en estas culturas. Entonces, cada forma de los machetes me indica posibilidades con estos. Estos que vemos como con un garfio en la punta nos ayudan a cosechar productos de palmas, de árboles altos, ¿cierto? Productos de difícil alcance y de peciolo o de más bien de frutos que son de difícil cosecha, que no se arrancan así jalándolos nomás, sino que requieren de un corte y de un corte preciso, que no dañe el fruto para no dañar sus posibilidades comerciales y que no dañe tampoco
a la planta. Entonces, cada uno de estos machetes pues tiene sus diferentes utilidades. En nuestro país y en nuestro territorio lo que vemos más común pues son machetes como estos, ¿cierto? La rula, que es grande, que es como una pacora y que se utiliza también para deshierva, el niquelado, que es de 3 canales, o la peinilla sencilla, que son largas, que son de muy buen alcance para la deshierva, que son livianas, que no representan un esfuerzo muy grande para el túnel, ¿cierto? Para la muñeca. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta. El macheteo es una actividad que cuando lo hacemos con un machete como el machete barrigón, pues la hace muy difícil, la hace pesada, entonces es dañina para nuestras manos, ¿cierto? Para nuestro cuerpo, para nuestra integridad física. Entonces, también el machete y el tipo de herramienta que se utilice también, por supuesto, es de acuerdo a nuestras condiciones físicas, ¿no? También para la deshierva y así como para la cosecha de cereales, es muy utilizada la hoz, o era muy utilizada. Hoy en día tampoco es muy común en nuestro territorio, pues porque no somos grandes cultivadores de cereales, ¿cierto? De arroz, o de pronto en las zonas arroceras, pues ya porque como se utilizan es cosechadoras mecanizadas, ¿cierto? Grandes tractores que cosechan toneladas y toneladas, pues dejamos de utilizar esta herramienta, pero una herramienta que es de suma utilidad en huertos pequeños, en sitios o en huertas agroecológicas como las que estamos proponiendo. Este es otra herramienta que es muy valiosa para la deshierva, el rastrillito, y que tiene por el otro lado como un barretoncito, como una asadonetica. Es una herramienta muy valiosa, esta se consigue muy fácilmente y nos ayuda a hacer unas deshierbas muy, muy fáciles, ¿cierto? Nos facilita la deshierva y nos ayuda a mantener esa precisión, sobre todo a la hora de deshiervar plantas pequeñas y delicadas como las lechugas, como los tomates, que en sus fases más pequeñas pues requieren de mucho cuidado, de que no las vayamos a dañar. Y por último, claro, las reinas de la deshierva, los asadones, las asadonetas, las asadas, estas que vemos allí, asadas de izquierda a derecha, la asada de hoja intercambiable, que es una asada muy interesante para eliminar solo la hierba sobre el suelo, para no intervenir las raíces. Esto es para unas deshierbas muy, 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 muy rasitas y que nos ayudan a mantener la estructura de los suelos. El asadón, que sí es una herramienta que ayuda no solamente a la deshierva, sino a reinvolucrar o a reincorporar más bien esas hierbas, esa materia orgánica al suelo y a generar procesos de arado y bueno, y otras dinámicas. Esta que se parece a una, ay, siempre se me olvida, bueno, esta herramienta, el triangulito que vemos allí, es una herramienta que es de suma importancia también para esa deshierva sobre suelo. Esta es una herramienta que va afilada y que ayuda a no dañar lo mismo las capas del suelo y a mantener esa deshierva. Y por último, la asadoneta de hoja intercambiable y la asada de hoja fija también son herramientas que nos ayudan mucho y que nos ayudan mucho a no mantener a no estar tan agachados cuando son cultivos sobre el suelo. Cuando son cultivos sobre cama, nos ayudará mucho más esta herramienta que está en el centro, ¿cierto? Se me olvida ahorita, qué pena con ustedes, el nombre de esa herramienta. Bueno, también para nuestra huerta agroecológica necesitamos herramientas o más bien elementos muy importantes para la producción de biopreparados. Entonces, además de las palas, del machete para picar los elementos, para voltear los compost y todo esto, requerimos de canecas a las que algunas de las necesitamos con sello hermético o con sello con salida de gases, ¿cierto? Pero con sello, lo que llamamos sello de tapón de agua. Para eso es que se colocan estos niples que vemos allí. Esto es un Racor B3. Allí les dejo la foto de una vez para cuando lo vayan a conseguir. No es fácil conseguir
este aparatico, pero es un aparatico muy importante para colocar el tapón de agua en nuestras canecas y de esa manera poder generar procesos de fermentación anaerobia y sin problemas con la salida de gases. Las canecas siempre plásticas, ojalá que no hayan contenido, pues ideal, por supuesto, que no hayan contenido elementos que sean considerados residuos peligrosos, jabones, sustancias que sean corrosivas, tóxicas, porque cuando trabajamos con estas canecas, por lo general trabajamos con microorganismos. Entonces esto va a afectar el normal desarrollo de estos. Las botellas de tipo ámbar, de color ámbar, son botellas muy importantes para almacenar nuestros biopreparados por el tema de la luz, y además botellas que podamos sellar con corcho, que si hay aún fermentación, que si hay salida de gases aún, pues no tengamos problemas con botellas reventadas o con accidentes generados por esa salida de gases. Las canecas, esas canequitas plásticas reutilizadas, recicladas, son canequitas muy importantes para hacer todas las mezclas que hacemos en nuestra huerta, ¿cierto? Los biopreparados, muchos preparados y muchas fermentaciones que sí son aerobias, pues las vamos a realizar en estos baldecitos. Entonces, importante esto. Las fumigadores habrá grandes, habrá pequeñas, hay unas de 5 litros como la de la izquierda, que es muy útil para casas, para apartamentos, para pequeñas huertas, es muy útil. Ya la grande de 20 litros, pues por supuesto la recomendadísima para huertas más grandes y para cultivos que tengan una mayor área. Para ambas fumigadoras de suma importancia y para trabajar con biopreparados, los coladores de tela. El colador de tela no nos puede faltar. Las fumigadoras sufren muchísimo cuando no colamos estos biopreparados. Si en algo se caracterizan estos biopreparados es en que vienen llenos de sedimentos. Entonces esos sedimentos, esos elementos pueden taponar nuestra boquilla y de ahí causarnos problemas en nuestra fumigadora. Y también, por supuesto, una ollita vieja por allá, una caneca cortada, ¿cierto? Alguna olla, algún recipiente metálico en el que podamos hacer biopreparados en calor. Esta es una imagen de una preparación de caldo sulfocálcico y de pasta sulfocálcica, que es el sedimento que queda allí al final, en la vereda La Suiza, en un proceso que desarrollamos allí de construcción de huertas agroecológicas y un proceso de una escuela campesina de agroecología que se está gestando allí muy interesante. Entonces, esa ollita también de suma importancia tenerla allí para nuestra huerta agroecológica. También, por supuesto, para nuestros semilleros, las sembradoras artesanales, todos esos, hay muchos videos en YouTube de cómo hacer semilleros, de cómo hacer sembradores, de estas tablitas que tienen puntillas para hacer los huequitos sobre las bandejas de siembra, ¿cierto? Sobre los mismos cultivos, sobre la misma cama de siembra. Las cucharas también, las cucharitas para sacar las semillas. La madera, ¿cierto? Elementos de madera, tablas, todo esto es muy importante. Las polisombras, esas coberturas de huequitos, ¿cierto? Esas mallitas que nos ayudan a cubrir nuestros semilleros para que el agua directamente no les caiga, para que no les dé mucha sol, ¿cierto? Para proteger nuestras plantitas allí. Y los tamices o zarandas, que son muy necesarios para procesar sobre todo el material con que voy a construir los semilleros. Entonces, el suelo con que hago semilleros debe ser un suelo sueltico, menudito. Entonces, las zarandas del café, los tamices que podamos desarrollar en nuestra propia finca son de suma importancia, pues, para esta actividad. Entonces, con esto cerramos nuestro tema de herramientas. Acá se me quedan unas herramientas muy importantes que son las tijeras podadoras, las sierras de mano para podar, pero estas serán herramientas que veremos más adelante cuando hablemos de este tema que es muy importante. Entonces, por ahora, estos son elementos que debemos tener muy en cuenta. Espero que hayamos tomado nota de todo esto. Todos son
elementos fáciles de conseguir, muchos de estos pues los tenemos nosotros mismos o los podemos fabricar si somos un poco curiosos. Como lo decía, en YouTube encontramos muchas alternativas, muchos videos para acercarnos a nuestras propias herramientas y de esa manera pues tener una mayor apropiación sobre estos elementos. Entonces, con esto cerramos el tema de herramientas. Entonces, hoy hablamos principios ecológicos, la planificación, recordemos que es muy importante el calendario, el mapa, un cuadro de siembra, ¿cierto? También las herramientas que requerimos para nuestra huerta. Todo esto es de suma importancia a la hora de querer hacer agroecología. Muchas veces no tenemos en cuenta qué recursos tenemos, qué necesitamos, y entonces en el trasegar pues empezamos a hacer las cosas ahí con lo que podamos hacer, con lo que podamos conseguir, y muchas veces no es lo ideal. Entre mejor planifiquemos nuestro sitio, nuestras herramientas y todo de acuerdo y respetando siempre esos principios ecológicos que vimos muy por encima, pero que vimos los más importantes, pues estaremos haciendo una buena labor agroecológica. Por acá les vamos a dejar unos enlaces a todos estos páginas, documentos a los que nos podemos acercar a la hora de planificar nuestra huerta agroecológica. Son documentos que estuvimos revisando y pues son de gran importancia. Ya hay preparados, hay técnicas, hay muchos elementos que nos van a ayudar a reforzar todo eso que vimos hoy. Y también les vamos a dejar en los chats los enlaces para la lista de asistencia. Muy importante que llenemos el listado de asistencia, las preguntitas de control de asistencia, y con eso pues nosotros llevar también un control de quienes asisten a cada sesión para poder hacer la certificación al final de nuestro seminario. Entonces, esto era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Invitarlos para nuestro próximo taller, que será el día 28 de mayo a la misma hora, el mismo viernes 10 de la mañana. Allí hablaremos sobre preparación ecológica de terrenos y técnicas que han sido milenariamente usadas en los territorios, en este caso en nuestro territorio, y cómo a partir de esas técnicas pues atendemos a esos principios ecológicos en la preparación del suelo, de nuestras camas, de nuestros terrenos, para hacer agroecología, para sembrar nuestros cultivos. La invitación abierta a que todas las personas participen y será nuestro próximo encuentro entonces. Entonces, por ahí podemos ir dejando, Juli. Yo creo que podemos entonces pasar a responder nuestras preguntas y allí generar entonces una retroalimentación. Hola, Juli, bienvenida. A ver. Juli, ¿me escuchas? Hola. Hola, Juli. ¿Estoy? ¿Estás? Sí, es que iba a hacer la transición de mis datos de la red. Intenté ponerme en la red pues del Wi-Fi, y justo cuando me ibas a dar la entrada quise hacer la transición a mis datos para asegurar la calidad. Pero sí, tenemos varias preguntas. Bueno, primero que todo agradecerles a todos por la asistencia. Más o menos entre los que estamos en YouTube y en Facebook somos unas 100 personas durante esta sesión. Para nosotros es un éxito. Muchísimas gracias por estar aquí y por querer participar de la sesión de la huerta. Les acabamos de mandar por YouTube y Se desconectó Juli. Ay, ay, ay. Bueno, mientras Juli regresa, entonces yo voy a ir viendo las preguntas que nos han dejado en el chat. Entonces voy a ver acá. Pregunta
Bueno, como decía Julián, agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Un saludo muy especial a quienes se conectan desde otras regiones, a todas las personas que siempre nos acompañan, un saludo muy especial. Esperamos que hayamos aprendido mucho y que en próximas ocasiones eh, podamos aprender muchísimo más. Bueno, pregunta Diego Arias Castaño. ¿El almanaque Bristol sí es seguro? Entonces, el almanaque Bristol es seguro en que nos da las fechas exactamente, claro, de cuándo van los ciclos lunares. Ya el tema de las pescas, de todo esto, pues se supone que sí va eh, alineado con ese ciclo lunar, ¿cierto? Todas las recomendaciones que nos dan para cada día en este calendario. Es un calendario que ha sido usado por mucho tiempo, muy interesante, pero la confiabilidad también tenemos que experimentarla nosotros mismos. Yo creo que el tema de la luna puede variar también mucho de territorio a territorio y hay agricultores que les funciona mucho sembrar en lunas diferentes y es su experiencia y es como les funciona. Entonces, lo importante sí que es llevar nota, tomar nota y llevar registros de qué resultados obtenemos con cada práctica en cada fase de luna y todo esto. Con esto podremos tener una mayor confiabilidad de nuestras propias prácticas. Nos preguntan por acá también. Juan Sebastián, nos pregunta Leandro Santos, ¿podemos ir planificando y construyendo la huerta a lo largo del taller? ¿Qué sugiere? Claro que sí, la idea es esa, la idea es que ahorita con todo esto que aprendimos hoy, seleccionemos ese sitio, si ya lo tenemos ideal, claro, pues perfecto, identificar esos sí los elementos entonces que hemos estudiado hoy en ese sitio que ya tenemos o si lo vamos a seleccionar apenas, pues es el momento de aplicar todo esto que hablamos hoy, las herramientas, los recursos, ¿cierto? Todo lo que hablamos hoy de suma importancia, pero como está construido el seminario, sí es definitivamente para que vayamos construyendo la huerta en la medida que vamos avanzando con el seminario. Entonces, si podemos adelantar trabajo, si ya tenemos trabajo adelantado, no hay ningún problema, mucho mejor todavía. Pero si no, pues podemos irlo haciendo en la medida que vamos avanzando con el seminario. Me disculpan un segundo, por favor. Bueno, me disculpan que tenía acá una situación hogareña. Entonces la idea sí es ir llevando la huerta de manera que vayamos, en la medida que vamos avanzando con el seminario. También nos dicen, nos pregunta Camilo Ernesto Castillo Loaiza, también iniciar semilleros va en fechas más adecuadas acorde al ciclo lunar y tipo de planta, ¿cierto? Si es tubérculo, de hoja, de fruto, de flor. Entonces, esto es muy importante. El calendario Finca Verde Arca de Noé, claro que sí. Perdón, el Arca Verde es el calendario que trabajan allí. Creo que es, se me olvida, grandes compañeros que hay allí en Villa de Leyva, ¿cierto? Que es quienes trabajan este calendario, claro que sí. Dependiendo del tipo de cultivo, hacemos semilleros, pero por lo general, cuando hacemos semilleros, en semilleritos, pues aparte del cultivo que no sembramos directamente, lo que buscamos es sembrar, o hay calendarios que lo que indican es sembrar desde la luna creciente a la luna llena, cuando va el ciclo de aguas arriba para estimular que la planta genere más partes aéreas, o sea, frutos sobre tierra, hojas, plantas a los que les aprovechamos los frutos, las hojas, las flores, recomendación en estas lunas. Fruta o plantas a las que les aprovechamos las raíces, los tubérculos, los rizomas, en menguantes, donde van a tener una mayor inclinación hacia la producción de raíces, que es lo que requeriríamos
en ese momento. Entonces, estas son ambas recomendaciones que en los calendarios sincronarios agrícolas podemos encontrar. Todos estos, no solamente la siembra, la cosecha, las podas, la preparación de abono, ¿cierto? Todas y cada una de estas acciones tiene recomendaciones en cada ciclo. En la medida que vamos hablando de siembra, de preparación de abonos, de aplicación de abonos, de control de plagas, vamos a hablar de los ciclos más adecuados para hacerlo y el por qué, ¿cierto? Esto es muy importante allí. Bueno, en este momento... Sebas, volví. Juli, vuelve. La ley de Murphy, justo en el momento en que me iba a conectar, se me fue el internet. Y que hablaste del tema de las semillas, del tema del calendario lunar, ¿no? Que esa fue como una de las preguntas que nos hicieron, pero antes quería como saludar a Tatiana Valentina, que está desde España conectada. Quería saludar también a Luz María Gallego, que también nos habla desde el País Vasco. Nos dice que a pesar de que son muy diferentes los ecosistemas y los climas, pues igual hay muchas cosas que se pueden aprender. Y también quería saludar a Juan David Penagos, que nos hace un comentario sobre el tema del uso de las herramientas. Preguntas específicas, no sé, Seba, si lo hiciste cuando no estaba. Recuerden que son dos cosas diferentes: el link de inscripción, el inicial donde ustedes suben su fotocopia de cédula. Si no lo pueden hacer, no la pueden enviar al correo gestionambiental@utp.edu.co. Si lo pueden hacer, perfecto. Y ahorita en este momento ya les mandamos al chat la evaluación. Son dos cosas diferentes: inscribirse y realizar la evaluación del día de hoy. Es muy importante para tener nosotros el soporte de que ustedes participaron de esta sesión. Y nos pregunta Hipatía Alejandría de qué área mínimo debemos disponer. No sé si eso lo respondiste, Sebastián. Disponer para pensar en una huerta familiar, ¿sí? Claro. Bueno, este es un tema complejo, ¿no? Dependiendo del tamaño de la familia, claro, el número de integrantes y digamos, del volumen que yo quiera generar de alimentos para esa familia, más bien la proporción de alimentos que yo quiera generar en esa huerta, pues requeriría de un área menor o mayor, ¿cierto? Más o menos para una familia de 3 personas, de 4 personas, que es como el promedio en Colombia, una huerta que pueda abastecer a esta familia, por lo menos de sus vegetales y de sus hortalizas, fácilmente en una huerta de 30, de 40 metros cuadrados lo podría hacer con mucho trabajo, ¿cierto? Pero lo puede hacer aplicando estrategias de agricultura vertical, de agricultura intensiva, ¿cierto? Pero eso hablando solo del área de cultivo, digamos unos 100 metros cuadrados como para pensar en una huerta en donde yo pueda tener todas mis cositas, ¿cierto? Las zonas en donde veíamos la compostera, que los semilleros, que el almacenamiento de herramientas. En 100 metros cuadrados perfectamente se podría disponer de esto, o sea, 10 metros por 10 metros, en un área de 10 por 10 podríamos producir lechugas, hortalizas, legumbres para una familia de 3 personas, ¿cierto? De 3 a 4 personas. No vamos a tener volúmenes exagerados allí para comercializar, pues los tendremos seguramente en algún momento, pero en la medida que vamos, pues, esto también requiere de la experiencia de quien cultive esa área, ¿cierto? Si es alguien con mucha experiencia y que maneja agricultura vertical, pues va a generar excedentes y va a generar una cosa allí sumamente interesante. Para nosotros que vamos empezando, pues de pronto es un área muy buena que podemos aprovechar y que además es manejable por la familia. Un área mucho más grande ya requerirá de que necesitemos también intervención de otras personas, más horas de trabajo y si no somos agricultores, pues se nos hace cada vez más complejo. Creería que más o menos eso sería, pero eso depende, claro, de las posibilidades, del tamaño de la familia, del porcentaje de alimentos que quiera aprovechar de allí y por supuesto de la experiencia de quien esté a cargo de esa huerta. Listo, Sebas, ya vamos llegando al final realmente de las preguntas. Tenemos otras dos
Nos dice Patricia Olarte Ochoa que donde podemos conseguir semillas, que a veces, y hay que hacer el comentario, que a veces algunos custodios no las comparten fácilmente, o que existen trueques donde podamos conseguir semillas sin necesidad, o lugares donde podamos conseguir semillas sin necesidad de trueque. Voy a responder, Seba, nosotros hemos compartido, voy a volvérselos a pasar aquí por nuestro chat, hemos compartido el enlace y todos los contactos del resguardo Cañamomo y Loma Prieta, donde ustedes pueden llamar o escribir un correo y pedir las semillas de su interés. Tenemos un catálogo de semillas que ellos ofertan frecuentemente. También pueden, si están en Pereira o Quebradas, pueden ingresar a nuestro mercado agroecológico UTP. Les voy a dejar ya mismo el link también por el chat, que a propósito está abierto y cierra hoy. Hoy cerramos la canasta virtual de nuestro mercado agroecológico UTP, y ahí yo personalmente he comprado algunas semillas, he comprado de millo, he comprado de chía, he comprado de ajonjolí, he comprado semillas de flores, he comprado incluso plantas, también bulbos para sembrar y hacer jardín. Entonces pueden explorar también esta opción de tener digamos, acceder al mercado agroecológico y comprar allí sus semillas. Parece que Sebastián fue ahora él, pero nos decía por acá también que no vean el link, se los volví a dejar y lo dejé fijado en la lista de asistencia para el día de hoy, para que por favor la diligencien y ya vamos a ver si de pronto hubo alguna duda o alguna pregunta. Nos dice Omaira Ramírez Peláez, buen día, excelente la clase, el tema, muchas gracias, felicitaciones. ¿La clase va a ser para cuándo entonces? Porque vi que la próxima es en un mes, correcto, es dentro de un mes, vamos a hacer una sesión por mes. También nos estaba preguntando por aquí, ¿dónde estás? Camilo Andrés Santiago nos estaba preguntando que si podían acceder al material. Entonces yo creo que sí, que vamos a abrir un enlace en nuestra página web, ya les vamos a sus correos electrónicos a hacer llegar ese enlace a los que se hayan inscrito y a los que hayan participado en esta sesión, para que ustedes puedan descargar las presentaciones y el material que Sebastián nos ha compartido hoy. Pero de todas maneras, aquí en el YouTube va a quedar para siempre el video, lo pueden volver a ver, devolverse, repasar, anotar, sacar la libreta, y lo mismo que en Facebook. Pero claro que sí, sabemos que es muy útil tener la presentación como tal y poder extraer de ahí las fuentes, las citas y todas las informaciones que Sebastián nos ha dado hoy. Entonces yo creo que eso. Había una última pregunta por aquí, que nos dijeron si había posibilidad de hacer, Sebastián, no sé la verdad. Sí, Elizabeth Sepúlveda Tavares nos dice que sí hay posibilidad de tener convenios con la UTP para el análisis de suelos. ¿Tú qué crees? ¿Qué sabes? ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, ahí ya hay que hablar con Agroindustria, con la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria. Ellos creo que sí tienen posibilidades, pero hasta donde sabía era con organizaciones, pues con asociaciones cooperativas, no sé a manera de finca, pero podrían acercarse a esta facultad y con ellos averiguar cómo se puede hacer. Nosotros a través del SPG Risaralda, pues realmente no lo hemos hecho, pero podría ser un medio para hacerlo. Yo creería que a partir de la asociatividad se podría hacer la gestión en la universidad para eso, pero realmente no estoy seguro si lo están haciendo de esa manera. Por ahora es un servicio que la universidad presta, pero de manera comercial. Listo, Sebastián, entonces quedamos así. Esas son todas las preguntas. Nos preguntan también por ahí que si podemos abrir una sala de Zoom. Digamos que la plataforma, la metodología, como hemos proyectado la huerta este año, es que sea abierto, que ustedes puedan hacer las preguntas a través del chat siempre, tanto de YouTube como de Facebook, pero no vamos a abrir una sala de Zoom para poder, digamos que como controlar y mejorar cada día también más incluso la logística. Entonces por ahora va a ser como muy así. Ustedes pueden resolver las preguntas. Estamos súper atentos. Si tienen preguntas técnicas muy específicas, pueden hacerlas al correo de gestionambiental@utp.edu.co, que nosotros con mucho gusto se las remitiremos también a Sebastián y él va a hacer una respuesta técnica si la duda, digamos, que requiere, digamos, de un conocimiento más profundo, de una explicación más profunda. Se va a hacer como la metodología del seminario, ¿cierto, Sebas? Entonces quedamos así, muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias. Yo me voy a despedir. Discúlpenme de nuevo por lo del internet, son cosas que uno no controla. Esperamos que vamos a tener mejor
señal para el próximo mes y poder fluir más con el tema de las preguntas. A todas las personas que hicieron comentarios bonitos y maravillosos en el Facebook y en el YouTube, muchas gracias por estar ahí. Gracias por tener el aguante, la paciencia de aprender en la distancia, porque es muy difícil, muy diferente ir a la universidad, ¿no? Ir a la huerta y escuchar y coger la tierra y la pala y estar allá en ese proceso, a pues sentarnos aquí y escuchar a Sebastián un buen rato contándonos y enseñándonos cosas también muy chéveres que siempre nos sirven para seguir construyendo nuestras huertas agroecológicas. Entonces, saludos de nuevo a la gente de comunicaciones. Sebastián, muchas gracias a ti, te dejo para despedirte y gracias a todos. Nos vemos dentro de un mes. Juli, muchas gracias a ti, a Federico, a Juliana, a todas las personas que están, a Valentina, detrás de esta transmisión, haciendo esto posible. Sin ellos no podríamos hacer este acercamiento. Y también, por supuesto, un agradecimiento enorme a todas las personas que se conectan con nosotros, que siguen aportando, que están allí desde tantos territorios. Muchísimas gracias. Estamos trabajando por todas y por todos ustedes. Esperamos que cada día podamos mejorar más, que la agroecología llegue a cada rincón del planeta y que podamos ser muchas las personas que disfrutemos de este maravilloso proceso que es la agroecología. Entonces, invitación para nuestra próxima sesión, 28 de mayo, y hasta aquí llego yo también. Me despido agradeciéndoles y recordándoles que este es un esfuerzo que hacemos desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, con todo el amor y con todo el cariño para todas y todos ustedes. Un feliz día. Muchas gracias.